Bueno, queremos retomar la conversación de esta guerra que se ha trasladado ahí en la frontera de Rusia con Ucrania, un conflicto armado que ya lleva varios años, pero que en estos momentos se ha intensificado, sobre todo con la ofensiva por parte del ejército de Volodymyr Zelensky en territorio ruso. ¿Cómo podría afectar esto al resto de Europa? ¿Cuál podría ser la reacción a gran escala que podría tener el presidente Vladimir Putin? Se lo vamos a consultar a Alfonso Kaiser, académico de la Universidad de los Andes y experto también en estrategias militares. Alfonso, muchas gracias por estar con nosotros en Mega Noticias Mundo. Muy buenas tardes, Pablo. Muchas gracias por invitarme. Alfonso, bueno, hemos visto que desde comienzo del mes de agosto el ejército ucraniano ha decidido entrar en una nueva fase en esta guerra, que no solamente se pelee dentro de su territorio, sino que derechamente atacar el territorio ruso. Y hemos visto a muchas unidades en la región de Kursk, que es una zona muy fronteriza cercana a Ucrania, pero también hemos visto cómo se han desplegado drones y otros tipos de ataques, por ejemplo, lo veíamos en Saratov o incluso en la capital Moscú. ¿Cómo analiza lo que está ocurriendo y esta ofensiva que está llevando a cabo el ejército ucraniano? Bueno, esto no es nada inesperado. Recordemos que a principios de febrero de este año se cambió el comandante en jefe del ejército ucraniano y básicamente esto significó que toda la estrategia que había planeado Valery Zaluzhnyi, que era el comandante en jefe antiguo, que se trataba de una estrategia más bien de la era soviética, en que era una guerra de atrición, de desgaste, en que se fortificaban las posiciones y era muy trabajoso tratar de sacar una ventaja de un lado o de otro. Entonces los frentes se habían inmovilizado. El problema era que todos los recursos de Ucrania estaban saliendo de sus aliados y también el desgaste de todo el ejército ucraniano era mayor, no era menor. Esto obviamente está a favor de Rusia, porque Rusia, un país de mayor potencialidad, lo podía soportar por más tiempo y el fin de esta guerra era más o menos previsible. Por esto fue que los aliados manifestaron que no están muy conformes con la estrategia que había usado Ucrania, y esto apuró, yo creo, la salida de Zaluzhnyi y entró Syrskil. El general Syrskil le dio un nuevo enfoque, el enfoque que le daríamos en Occidente. Exacto. Buscar el lugar más inesperado por el adversario y ahí atacar, que lo dijo Sun Tzu 500 años antes de Cristo, que es el estratega que todos estudiamos. Entonces, esto ha pasado de ser una guerra defensiva, pero eso no quita que hayan pasado a la ofensiva, no exento de tomar algunos riesgos, porque pasó por encima de lo que estaba amenazando Putin, que decía que cuando se pisara y la guerra pasara al territorio ruso, podía desencadenar una respuesta inimaginable. Esto no sucedió. Sí. Dime, adelante. No, sí, Alfonso, eso es lo que te quería justamente contrapreguntar, porque hemos visto que ha sido bien mirada dentro de Ucrania lo que está haciendo de tomar la iniciativa en atacar. Hemos visto cómo en la región de Kursk no solamente están las tropas, sino que además han derribado varios puentes que son también unidades estratégicas, en zonas incluso energéticas, se han visto afectadas también el ataque. Hemos visto, ¿no?, cómo hasta Moscú también ha sido asediada por los drones de Ucrania, pero ahí te quería consultar lo que tú también estabas deslizando, la reacción que puede tener Vladimir Putin, porque él siempre ha dicho que si la integridad de Rusia se ve finalmente amenazada, ellos podrían ocupar armamento nuclear y atómico. ¿Tú ves posible que eso vaya a suceder, por ejemplo, con esta nueva fase de la guerra? Bueno, yo creo que el umbral que trataba que no se pasara Vladimir Putin ya se cruzó, y yo creo que fuera de la amenaza de la bomba nuclear nunca estuvo la preocupación, o sea, estuvo la preocupación real, pero nunca estuvo un grado alto de uso de armamento nuclear, porque Rusia sabe lo que significa ocupar armamento nuclear. La represalia no va a ser solo de Ucrania, sino que toda la OTAN. Pero yo creo que lo que tenemos que esperar ahora es una respuesta lo más violenta posible de parte de Rusia, pero en el ámbito convencional. Pero hasta ahora no se ha logrado articular.
porque no tiene los medios para hacerlo, uno, entonces está sacando medios del territorio del Donbass para poder cubrir su propio territorio, pero esto no ha sido fácil porque se han provocado descoordinaciones de mando que ha sabido aprovechar muy bien Ucrania. Ucrania bombardeó los puentes que tú mencionabas para aislar un gran contingente ruso y obligar a que se rindiera. Entonces, todavía ya lleva aproximadamente 2.000 kilómetros de territorio ruso ocupado, 2.000 kilómetros cuadrados, y podría sumar entre 700 y 1.000 más en el corto plazo. Esto reviste dos cosas desde el punto de vista estratégico. Primero, salió del status quo y provocó que tuviera que haber una movilización de parte de Rusia de fuerzas que tenía muy bien acantonadas en los territorios previamente ocupados. Entonces, ya ese frente puede ser atacado sin tanta defensa. Segundo, provocó la imagen de que Ucrania está a la ofensiva y está haciendo cosas distintas. Está pegando donde no está preparado el enemigo y por lo tanto cualquier cosa puede pasar en el sentido de que puede atacar en territorios que Rusia no espera. Y Rusia va a tener que cubrir un gran frente de batalla. Alfonso, ahora, dime, ¿en cuánto crees que influyó lo que hizo Yevgeny Prigozhin de llegar incluso a Moscú? Recordemos que Prigozhin era aliado de Vladimir Putin, él tiene una agencia de ejércitos privados, que es el grupo Wagner. En un momento de esta misma guerra entra en conflicto con Vladimir Putin y lleva a todas sus tropas marchando hacia Moscú. Estuvieron casi a las puertas de poder entrar a la capital rusa. ¿Cuánto habrá mostrado de vulnerabilidad Rusia en este sentido, en ese momento de lo que pasó ahí con Prigozhin, para que Ucrania también se haya atrevido a hacer lo mismo? Porque sabemos que la asimetría de los ejércitos son totalmente opuestas, ¿no? Sí, yo no creo que haya influido en la decisión de esta ofensiva, sinceramente. Pero en la guerra, todas las acciones se toman para un análisis y sin duda alguna provocan las consecuencias que hoy día estamos viendo. No creo que haya sido excesivamente importante para la decisión de tomar la iniciativa. Yo creo que primaron otras cosas, otro cambio de estrategia mucho más importante. Y en ese sentido fue más un conflicto interno el que sufrió Wagner con Putin, básicamente, pero no era directamente con Putin, porque nunca se manifestó en desacuerdo directo con Putin, sino más bien con el jefe de Estado Mayor, que claro, después fue relevado, por cierto. ¿Ah? No, totalmente, contra los recursos que finalmente no les llegaron y que le habían presuntamente prometido. Ahora, ¿tú crees que Occidente, me refiero a Europa y la Unión Europea, la OTAN, Estados Unidos, están contentos con esta ofensiva que está realizando Zelensky, que si bien lo podrían acercar a una cierta victoria, también yo creo que los mete un poquito más en el medio? De hecho, hoy día, en los ataques que realizó Rusia en represalia, donde envió drones y misiles, dicen que algunos incluso sobrevolaron el espacio aéreo de Polonia, que es algo que se está investigando, y eso ya también tendría ribetes mayores, siendo Polonia parte de la OTAN. Así es. A ver, yo creo que siempre cualquier contraofensiva que se genere en Rusia, la OTAN lo está mirando con una lupa. Y sobre todo porque las distancias son bastante cortas. Si tú estás hablando de todas las... están todos muy cerca de la frontera. Recordémonos que un misil antiaéreo que erró su blanco, no sé si lo erró o no, pero finalmente después de batir al blanco o porque no lo pudo hacer, ucraniano, cayó en el territorio polaco. Entonces, todas las acciones están muy cerca de las fronteras de la OTAN y esto sí puede provocar un problema. Pero asimismo, esto hace que Putin, a pesar de su discurso más bien confrontacional y amenazante, sea bastante cauteloso en accionar fuerzas militares o grupos organizados cerca de la frontera de la OTAN. Yo creo que ha sido bastante cauteloso a pesar del discurso, ¿eh? Porque una cosa es el discurso y otro lo que hace. Lo que está haciendo es bastante más limitado hacia el este
y no tan cerca de Polonia ni ninguna región, ni ningún país báltico, pero recordemos que igual tiene fuerzas reservadas en cercano a las naciones bálticas, en precaución por cualquier cosa que pueda hacer la OTAN. ¿Con esta nueva contraofensiva ucraniana se ve más lejos el término de la guerra antes que comenzara el mes de agosto, que es cuando se inicia finalmente esto? ¿Hoy podríamos decir que podría tardar aún más la guerra en terminarse, o crees que esto podría ejecutar o evidenciar finalmente algún contacto, alguna tregua entre ambas naciones? Es muy difícil de decir. Sin embargo, mi opinión es que va a haber una escalada en el nivel de violencia, que no ha sido poco. Lo que pasa es que aquí no lo vemos tan de cerca, pero va a haber una escalada en el nivel de violencia, pero está cada vez más cerca, yo creo, un cese al fuego. ¿Por qué? Porque si bien es cierto, antes era más bien imposible que Ucrania parara las hostilidades o detuviera las hostilidades porque no tenía nada que ofrecer si las detenía. Había sido ocupado su territorio y él no tenía nada más que pedir el retorno de los territorios y nada para negociar. Exacto. Hoy día sí tiene territorio para negociar. Ahora, eso desde el punto de vista de la teoría. La voluntad por seguir peleando va a depender de los dos Vladimir, Zelensky y Putin, que quieran o no seguir en esta confrontación, que creo que a estas alturas a ninguno de los dos países les conviene porque ya están exhaustos. Exacto. Bueno, me hace mucho sentido lo que estaba diciendo ahí, porque Zelensky ha dicho, lo ha reconocido, que también, más que avanzar en territorio ruso, lo que están haciendo también es atrapar a muchos soldados rusos que les sirva también para intercambio de rehenes o para esta negociación que tú también estás ahí alentando. Te había hecho una pregunta, a ver si me la responde, el tema de cómo mirará esto Occidente, más allá de la preocupación. ¿Lo ve de buena manera que Zelensky esté llevando en este momento la iniciativa, o tú crees que internamente le están pidiendo que no ataque el territorio ruso? A ver, una cosa es lo que se dice y otra es lo que se hace, y normalmente lo que se dice en el punto diplomático no es lo que se habla a puertas cerradas. Yo creo que esta ofensiva fue propiciada también por Occidente. O sea, Occidente no quería que esto terminara en tablas con Rusia ganando en una guerra que para ellos es de un invasor. ¿Okay? Entonces, desde el punto de vista de Occidente, yo creo que es bueno que se haya producido esta ofensiva. Es bueno también haber probado, pero riesgoso, haber probado la bravuconería de Putin, porque Putin estaba tremendamente exaltado que nadie pisaba su territorio, y si no la respuesta iba a ser violenta. Entonces, todos sabían que eso no podía ser, porque era el uso de armas nucleares y eso era una confrontación que era prácticamente imposible de realizar para todos. Entonces, esto yo creo que ya puso paño frío desde el punto de vista, oye, Rusia va a aceptar que se invada su territorio sin una guerra nuclear. Exacto. Insisto, el riesgo era un poco alto porque uno no sabe lo que está pensando el adversario. Y ahora hay un punto de negociación, pero más que a Occidente, porque Occidente siempre yo creo que ha querido mantener un poco la negociación con Rusia y terminar luego el conflicto. Occidente no ha perdido nada. Para Occidente ha sido todo ganancia porque está desgastando un posible enemigo gratis, solamente a cuenta de dinero. El dinero es finito, eso sí, pero en general Occidente ha sido el más beneficiado de este conflicto, la OTAN específicamente. Sin embargo, y ahora el problema de llegar a una negociación no era Occidente, ya bien entrado el conflicto, era Zelensky, que no quería que los territorios que habían sido invadidos fueran totalmente anexados a Rusia. Entonces, yo creo que estábamos en un punto muerto en que Ucrania no aceptaba ir a una negociación y ahora sí está en condiciones de ir. Entonces, yo creo que fue algo esperado
por Occidente para poder pasar a una segunda etapa. Totalmente, y eso también le genera una presión interna a Vladimir Putin, que se esté peleando la guerra también dentro de su propio territorio. Alfonso Kaiser, académico de la Universidad de los Andes, experto también ahí en estrategias militares, muchas gracias por haber estado aquí con nosotros. Muchas gracias a ustedes por la invitación, Pablo. Chao, chao.